con Cristina todo puede pasar. En la tarde con Cristina, un balcón para mirar. Lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele local. Todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a La Tarde con Cristina. En el programa de hoy tenemos muchísimo que contaros. Estaremos hablando de ese espectáculo de drones en el Parque de Adoratrices. Os enseñaremos ese Belén monumental de la Plaza Mayor, hablaremos con la Universidad de Alcalá y estaremos en Nipace conociendo a Alberto Naranjo. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Arrancamos. Hoy en La Tarde con Cristina nos hemos venido hasta la Plaza Mayor, más concretamente hasta el Belén monumental que cada año monta la Asociación de Belenistas de Guadalajara. Vamos a descubrir todos los detalles, Miguel, vamos a descubrir esta maravilla de primera mano contigo, explicándonos cada paso, cómo se monta cada año este Belén monumental, porque estamos viendo que no le falta detalle, que es algo que lleva muchísimo trabajo, pero que hace felices a muchas personas que quieren venir cada año a verlo. Estamos viendo que no para de pasar gente. Muy buenas tardes, lo primero de todo, y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, muchas gracias y nada, encantados de que os guste y que esté gustando a la gente. Vamos a hablar, si te parece, primero de lo que es la asociación, de cuántos belenes montáis a lo largo de esta época, porque es cierto que estáis presentes en muchísimos sitios y concretamente de este Belén monumental, porque no es el primer año que está presente aquí en la Plaza Mayor. Queremos que nos cuentes todos los detalles. Pues no, el Belén monumental en la Plaza Mayor nació en el año 2002. El año que viene ya serán 25 belenes monumentales, algo que ya tenemos en cuenta en la asociación. Y la verdad que he ido rotando por varios sitios, pero el lugar que es casi más preeminente, siendo iniciativa del ayuntamiento, pues hacerlo aquí en la Plaza Mayor. Nació en el 2002 como un anhelo que teníamos la asociación desde los años 90, de dotar a Guadalajara de un gran Belén como tenía Madrid o tenían otras localidades cercanas, y la verdad que en 2002 vio la luz. Durante años nos estuvimos turnando con la Asociación Nación Belén, desde hace unos años ya lo hacemos todos los años, y la verdad que para nosotros es una responsabilidad y un honor poder hacer este Belén. Me decías de cuántos. Poco a poco nos han ido surgiendo más compromisos, según ha habido más conocimiento de la asociación, tenemos más socios que colaboran en la asociación y ahora mismo pues hacemos en la capital unos 9 belenes, que sumados al de Torija pues serían 10 belenes en total los que tenemos en esta Navidad. Es muchísimo trabajo, estamos viendo el Belén monumental, al final es un trabajo de muchísimas semanas, es un trabajo en el que tenéis que tener preparado pues todos y cada uno de los detalles que luego vais a poner para que la gente disfrute de ello. Es cierto que habrá ido evolucionando a lo largo de los años. Cuéntanos cómo ha sido la vida de este Belén monumental desde esos inicios hasta este año. A ver, pues desde el 2002 pues estamos una caseta de lona blanca justo al otro lado de la plaza. Era un Belén tradicional de embocadura y profundidad, que es básicamente lo que más se conoce en Guadalajara. Hemos pasado por ese Belén a otros belenes de más embocadura, menos profundidad, que teníamos más Belén que ver, y este año al final, haciendo a 4 caras vista, pues tenemos 26 metros de Belén, 26 25 metros de Belén, que nos permiten pues dar más embocadura, más panorámica a la gente para ver el Belén. Lo que decías al principio, más detalles, es que es muchos más metros de Belén que ver que otros años. Cuéntanos cómo funciona todo esto desde la asociación, cómo os preparáis cada año para que sea diferente, para que sea ese mismo mensaje el que se quiere dar, pero para que cada año sorprenda al Belén monumental. Pues un poco, complicado en el sentido de que son muchos factores. Decías de semanas, realmente son meses. Nosotros según recogemos a principios de enero los belenes, descansamos unos días y a finales de enero ya tenemos encima de la mesa los proyectos que vamos a encarar para el año que viene y empezamos a realizarlos. Es decir, en febrero ya estamos trabajando a pleno rendimiento lo que serían los montajes de la siguiente Navidad. ¿Cómo hacerlos? Pues la verdad que aquí este año tenemos un poco mezcla de todo, de espumas, cayola, corcho. El Belén tradicional siempre ha sido de corcho, siempre corcho y musgo, y la verdad pues hemos ido mezclando materiales. Como te digo, este año tenemos escayola, tenemos espuma de poliuretano, tenemos ese corcho, tenemos el poliespán en las construcciones. Es decir, al final vamos mezclando técnicas para que de esa manera podamos sorprender y no sea siempre lo mismo. Siempre tener diferentes técnicas que dan una visión más nueva, más global y más moderna al Belén tradicional. Antes de hacer un recorrido por el Belén, sí que me gustaría preguntarte, porque lo has comentado, meses de trabajo desde que prácticamente termina esa Navidad, se empieza a trabajar para la siguiente.
Pero ¿cómo es luego el montaje una vez tenéis que montar todo esto? Porque es cierto que vosotros montaréis las piezas y luego lo tenéis que poner aquí todo junto. Pues lo que veis aquí lo hemos tenido montado en el taller por módulos. Sí que es verdad que completo, hasta que hemos llegado aquí imposible, porque en el espacio que tenemos, no entre columnas que hay y demás, pues es casi imposible tener todo montado como lo veis aquí. Pero sí podemos en esas partes, esas áreas por módulos, trabajarlas, hacer las construcciones, juntarlas, las montañas y demás, pero luego ya cuando venimos aquí, ya dar el último toque, juntar esos módulos y dar esa globalidad al conjunto. Vamos a hacer, si te parece, un recorrido breve sobre todo lo que hay aquí. Vamos a ver a esos reyes que están camino del misterio. Vamos a hablar del misterio. Si te parece, hacemos un pequeño recorrido y ya dejamos a la gente que siga disfrutando de él. Muy bien. Cuéntanos qué es lo más destacado de esta primera parte del Belén. Cuando entra, es lo primero que ve la gente cuando entra por la puerta. Pues lo primero sería el misterio, que se puede ver tanto al entrar como al salir. Por eso la parte principal, para no olvidar nunca lo que estamos representando, que es el nacimiento de Jesús. Y luego pues sería esta primera parte un poco más urbana, pero al mismo tiempo rural, porque hablamos de casas en la roca, que es algo muy típico de Tierra Santa, como es tradicional las construcciones de hace 2000 años, que eran cuevas en las cuales en la colina vivía la gente, como lo estamos viendo en la parte de delante, y luego pues casas exentas que completaban un poco lo que eran esos pueblos de hace 2000 años. También riza un poco con lo que sería en Guadalajara las bodegas tan típicas en la Alcarria, como en Orche, en Cifuentes, en todos esos pueblos de la Alcarria, que siempre hay bodegas en las cuales incluso vivía gente, bueno, servía un poco de almacén para las casas que había al lado. Vamos a ir moviéndonos hacia la segunda parte del Belén. Es cierto que al final un Belén tiene muchísimo significado. Lo más importante es ese misterio, que es lo que queremos representar cada Navidad, lo que queréis vosotros desde la asociación, que siga presente, que al final es el objetivo de los Belenes. Pero es cierto que tenemos esos pequeños toques de Guadalajara, de la provincia, porque no podían faltar. Tiene que estar presente aquí en Guadalajara, en este Belén monumental. Tiene que estar Guadalajara representada. Eso sí que mejor que con la miel, con unas pequeñas colmenas, que no vamos a decir dónde están. Tienen que buscarlas. Gente. Eso, pero siempre ese toque de la Alcarria, pues con la miel. En otros Belenes pues tenemos hasta fauna autóctona, buitres, perdices, además hechas en la asociación, no son compradas, son figuras hechas en la asociación. Y luego, bueno, pues en la zona que estamos ahora, pues tenemos lo que sería la llegada de los Reyes Magos, la parte final de la cabalgata, que luego veremos ya más dentro del pueblo, y que pues, están presididos, siempre llama la atención, estas grandes palmeras que también están hechas en la asociación, por socios nuestros, como os decimos siempre, quitando esas figuras humanas, por así decirlo, que serían los camellos, las figuras humanas, todo lo demás está hecho en la asociación. Muchas ovejas, como te decía, aves, palmeras, vegetación, complementos, aparte de todo lo que sería la escenografía, todo hecho en la asociación. Vamos a ir a esa parte ya más del pueblo, a esa parte final de la llegada de esos reyes. Yo creo que también es lo que más ilusión puede llegar a hacerles a esos niños cuando vengan, el buscar a los reyes. No solo esas colmenas, que tienen que buscarlas, tienen que encontrarlas, porque además no son colmenas como las que se está imaginando todo el mundo, tienen que mirarlas, pero luego tenemos esta otra parte que también es muy bonita, que es que no le falta detalle al final al Belén monumental. Claro, es la que decimos de la llegada de los reyes. Pasamos a lo mejor de un entorno más rural a un entorno más urbano. En esta zona las casas ya no son cuevas, sí hay bodegas, pero ya más la típica bodega de la Alcarria de las patatas, el vino. No, esto ya es un poco más una ciudad en la cual llegan los reyes, van camino del portal, quizás por la parte más pobre según van llegando hacia el portal, pero pasan por lo que es primeramente el pueblo, un pueblo en el cual pues hay vida, hay niños jugando, hay un mercadito, hay un herrero, hay pues vida, lo que sería la vida de una ciudad hace 2000 años, que no es lo mismo de ahora, siempre es un entorno más rural con lo que comparamos ahora, pero sí de todas maneras que el niño se lo encuentra. No es una cabalgata en la cual la vemos al primer golpe de vista, no la vamos a encontrar, vamos a sumarnos a los reyes, que como te decía, es una cabalgata que ya viene de atrás y complementamos pues con la cabeza, que serían los Reyes Magos. Vamos a ir desplazándonos a esa última parte, vamos a ver ese misterio que al principio no lo hemos visto, aunque se pueda ver desde el principio, lo hemos dejado para el final. Es cierto que no le falta detalle y es cierto que además hay muchísima profundidad, porque podemos ver en esas cuevas que hay gente dentro, que hay detalles dentro, al final es mostrar cómo se vivía en aquella época. Eso es, nosotros siempre cuando nos preguntan pues el estilo de Guadalajara, nos gusta el Belén hebreo, el Belén tradicional. No a lo mejor un Belén tan cuidado, a lo mejor una construcción más detallada o más
de maqueta, de hacer un palacio y tal, sino hacer algo más natural, algo más realista. Nos gustan siempre las figuras tipo hebreo. Estas figuras son de José Luis Mayo, es un artesano toledano afincado en Madrid, que es el número 1 de lo que es la escultura belenista durante muchos años. Ahora tenemos muchos y muy grandes belenistas, pero ha sido de los años 80-90 el buque insignia. Ahora ya también tiene ya su edad, pero siempre ha sido nuestro escultor de cabecera, gran amigo de la asociación, para el cual ha hecho también algunos detalles, algunas cuestiones. Y complementa muy en ese estilo hebreo que comentaba, pues con estas figuras. Para nosotros, en nuestro estilo, que es lo que nos gusta, lo que te decía al principio, lo que nos gusta siempre es modernizarlo, meter últimas técnicas, pero sin perder ese Belén tradicional, que si nos damos una vuelta por la provincia, por Mondéjar, por Pastrana, por Orche, es lo que vamos a ver, Belén tradicional de Corcho y Musgo. Vamos a esa última parte porque cruzamos el puente, cruzamos la cascada y nos encontramos el misterio. Eso es lo que sería la parte principal de un Belén. Un Belén sin misterio, sin niño, no es Belén. Entonces, pues un poco el eje, según entramos lo tenemos, según salimos lo tenemos, de tal manera que lo podemos ver desde varios ángulos, y es un misterio, pues, un poco diferente. Si vemos, parece que no están todos los animales, pero sí están todos los animales. Está complementado con otra pequeña cueva, es decir, cuenta un poco una historia de ser algo más natural, de que el misterio lo queremos acercar a lo que es el día a día de la gente, fuera a lo mejor de lo que fuese pues una grandes efectos especiales, el nacimiento de un niño. Pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos hoy en la tarde con Cristina, por enseñarnos este Belén monumental, que la gente venga, que siga disfrutando de él, porque estáis viendo que la gente no para de pasar, de ver esos detalles y de disfrutar con el Belén monumental, así que gracias por atendernos y nos quedamos un ratito por aquí disfrutando de él. Muchísimas gracias a vosotros, que invitar a todos los guadalajareños que vengan a verlo, y feliz Navidad. Igualmente. Continuamos con el programa de hoy. Vamos a abrir ya nuestra sección con la Universidad de Alcalá. Como todos los martes, ya sabéis que os contamos un pedacito de todo lo que tiene la Universidad de Alcalá, tanto en Guadalajara como en el resto de la provincia, todos esos cursos, todas esas asignaturas de las que podéis disfrutar todos esos alumnos que queráis empezar vuestro recorrido en la Universidad de Alcalá, y por eso estamos hoy con su profesora titular, con Blanca García Enche. Muy buenas tardes y bienvenida a la tarde con Cristina. Gracias, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de turismo específicamente y vamos a ponerlo en valor, porque es verdad que aquí en nuestra provincia tenemos muchísimo que contar en base al turismo, tenemos muchísimo que ver. En otras entrevistas hemos hablado, por ejemplo, de ese Erasmus que se puede realizar en diferentes puntos de las provincias, de la provincia, de esas prácticas que se pueden realizar a través de la Universidad de Alcalá. Tenemos muchísimo que contar. Hemos hablado también de esa cátedra de turismo, hablamos la semana pasada de ello, y hoy venimos a hablar de algo que también llama mucho la atención. Cuéntanos. Bueno, venimos a hablar de una ruta de enoturismo. En este caso es un proyecto que está financiado por las Cortes de Castilla-La Mancha. Trabajamos en él desde el área de comercialización e investigación de mercados de la universidad, y estamos haciendo ahora mismo en el proyecto, en la primera fase, todo el mapeo de recursos que tenemos en la provincia, y nos hemos dado cuenta que realmente cuando vendemos un producto de enoturismo o queremos vender un producto de enoturismo, no tenemos que basarlo solo en lo que es bodega, como visitas a bodegas, sino que la provincia de Guadalajara tiene un patrimonio etnográfico, vitivinícola, pueblos cueva, bueno, una relación histórica con todo lo que es el vino, que bueno, tenemos mucho que contar, justamente. Cuéntanos cómo surge todo esto, porque es cierto que desde la Universidad de Alcalá abrís determinadas líneas de investigación, hemos estado hablando de ello a lo largo de los programas, y precisamente, perdón, una de ellas es esta. Es cierto que no solo son las bodegas, que quizás los que entendemos menos de vino es lo que nos llama la atención, lo que tenemos en primera instancia en nuestra cabeza, pero hay muchísimo más y nuestra provincia es muy rica en todo ello. Efectivamente, estamos hablando de un proyecto de investigación. Este proyecto surge con determinadas ayudas que las Cortes de Castilla-La Mancha saca a concurso para hacer estudios en la provincia de Guadalajara, porque tenemos un campus que, aunque pertenece a la Universidad de Alcalá, está en Castilla-La Mancha,
y dentro de esas ayudas la universidad y distintos centros de investigación presentamos proyectos a concurso. El nuestro ha sido uno de esos elegidos y hemos empezado a hacer un trabajo de qué oferta turística, qué recursos y servicios turísticos tenemos para hacer un diseño de una ruta, en este caso de una ruta del vino que en Castilla-La Mancha ya están bastante desarrolladas, sobre todo asociadas a las denominaciones de origen, de O La Mancha, de O Manchuela, de O Méntrida. Cada denominación de origen tiene como diseñada una ruta del vino en torno a patrimonio gastronómico, turismo rural, turismo patrimonial y turismo del vino, y en el caso de Guadalajara eso no existía. Entonces nuestra propuesta ha sido primero ver qué es lo que tenemos para ofrecer, porque cuando se hace un proyecto o un diseño tenemos lo primero que tener claro es qué recursos podemos ofrecer, después qué servicios podemos ofrecer y con ello diseñar un producto turístico. También lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, evidentemente todo el mundo sabe que la provincia de Guadalajara tiene un problema de despoblación bastante importante y consideramos que si hay un desarrollo turístico bien estructurado puede ser una estrategia para el freno de esa despoblación. Has comentado que primero se ponen sobre la mesa esos tipos de recursos de los que luego se puede desglosar esa ruta, ese plan. ¿Qué recursos estáis encontrando dentro de la investigación? Bueno, por un lado tenemos un recurso clarísimo que son las bodegas, tenemos Finca Río Negro, tenemos Alto de Piot, tenemos bodegas La Era y bodegas Mariscal en Mondéjar, como bodega como tal, pero después tenemos muchísimos pueblos, muchos más de los que la gente piensa, que tienen un patrimonio etnográfico muy importante en torno a la historia del vino. Primero, desde bodegas cueva, que son muchísimas. Segundo, con un patrimonio, en muchos casos arquitectónico, pero que también tiene que ver con un poco la historia. Por ejemplo, en el caso de la zona de Solanillos, del extremo Enche hasta Trillo, hay incluso un camino, que era el camino de Carlos III, que se usaba para ir al balneario de Trillo, que está rodeado de viñas y desde ahí ya hay, hay un catastro del Marqués de la Ensenada que explica que esa zona tenía unos determinados tipos de hectáreas que estaban dedicadas ya a la vid. En el caso de Orche, por ejemplo, aparte de tener el pueblo unas bodegas espectaculares desde el punto de vista arquitectónico, toda la cultura que hay de un tipo de producción de vino, de hacerlo de una determinada manera, que se llama un vino clarete, que es típico, es una forma de hacer horchana, digamos, que son vinos de prácticamente baja intervención, porque son vinos como se hacían antes. Este tipo de vinos ahora son mucho menos alcohólicos, tienen mucha menos química y están como muy de moda desde el punto de vista de consumo. Entonces tenemos formas de hacer el vino súper tradicionales en la provincia que ahora están puestas en valor y que nosotros, pues era el vino que hacía tu abuelo o el vino que ese tipo de cosas. Entonces, por otro lado tenemos esos pueblos cueva que tenemos bastantes. Además, por ejemplo, en el caso de Cogolludo, además de tener, por supuesto, la bodega Finca Río Negro, el pueblo tiene una historia con el vino bastante interesante, porque ya se llevaba a la corte uvas de Cogolludo. En el palacio de Cogolludo de Medinaceli tenemos también referencias a temas de vino. La Virgen de Cogolludo lleva unas uvas en su imagen. Bueno, hay como una historia detrás de eso también bastante interesante. Y además, en la provincia de Guadalajara todavía quedan algunas vides, terrenos que tienen variedades minoritarias que prácticamente han desaparecido, y desde el IBICAM, desde Castilla-La Mancha, también se está trabajando en proyectos de recuperación, como una uva que se llama Tinto Fragoso, que hay muy pocas vides que son de Cogolludo, no hay en otro sitio del mundo, y ese proyecto lo está trabajando en este caso Finca Río Negro. ¿Cómo se materializa todo esto? Porque ahora es cierto que estamos dando un poco de visibilidad a todas esas personas que nos estén viendo. Esta investigación está en marcha, es muchísima riqueza la que tenemos, lo acabas de comentar, al final podríamos estar hablando muchísimo más detallado sobre cada una de estas cosas que has puesto sobre la mesa, pero esto ¿cuándo se va a poder materializar? ¿Cuándo va a poder la gente, tanto de Guadalajara como de fuera, decir, oye, es que tenemos una ruta y tenemos que ir a visitarlo? Bueno, en principio ya está
algo materializado. Nosotros lo que hemos hecho es hacer el análisis de recursos, de pueblos, de bodegas y después de servicios, restaurantes, alojamientos de turismo rural, visitas guiadas. Toda esa información la tenemos ya estructurada. Por un lado, hemos creado una cuenta de Instagram dentro de lo que es el proyecto de investigación, que se llama Ruta del Vino de Guadalajara, que aprovecho para que la gente nos siga, porque ahí cada semana tenemos 2 posts donde se publica información, donde se han grabado vídeos a gente de los pueblos, a señores que tienen sus bodegas tradicionales. Hemos hecho varias rutas guiadas con los alumnos y hemos grabado a los guías. Tenemos una parte, digamos, de vídeo para hacer reels y stories, y luego otra parte que son los posts con información. Entonces, por un lado tenemos la página de Instagram, y por otro lado la cuenta de Instagram, y por otro lado estamos diseñando una página web. En esa página web, como digo, estamos estructurando con pueblos, bodegas, guías, tanto en Trillo como en Guadalajara o en Cogolludo hay visitas guiadas que tienen referencia a temas que tienen que ver con el vino. Entonces hay determinados guías a los que hemos entrevistado para que nos expliquen un poco qué es lo que ellos venden cuando venden enoturismo. La página web se va a presentar ahora, justo antes de Navidad. Ya la tenemos diseñada, y dentro de esa ruta del vino hemos diseñado 10 rutas en la provincia. Entonces, en cada una de esas rutas nosotros aconsejamos visitar una bodega, un pueblo que tiene, por ejemplo, en el caso de Orche, pues tiene todos los sábados y domingos, por la mañana a las 12 hay una ruta de bodegas. Tú te puedes inscribir en la oficina de turismo o en el ayuntamiento e ir a hacer la visita, pero luego hay que recomendar más cosas, porque al final, cuando hablamos de enoturismo, la gente viene a ver una bodega o viene a ver un pueblo que tiene bodegas, y esto es 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿qué ver en esa zona? ¿Dónde comer? ¿Dónde alojarte? Pues me voy a Cogolludo, pues además puedo hacer una visita guiada a Cogolludo, y después voy a ver Finca Río Negro, y después me voy a comer a Saboria y en de la Encina, y además puedo ver el Museo de la Plata también en de la Encina, y me puedo alojar, pues en el caso de en de la Encina, en la Casa Rural La Perla, o puedo irme a Sigüenza y irme al Doncel o irme al Molino de Alcuneza, y además puedo hacer un menú de degustación basado en vinos de la provincia. Sí, que al ese final tipo de cosas. Poner ese pack completo. Exacto. Para que todas esas personas puedan ir, puedan visitarlo y puedan disfrutar. Exacto. Evidentemente nosotros estamos en un proyecto de investigación y llegamos a donde llegamos. Ahora nosotros pensamos que para que esto realmente funcione, el proyecto tiene que continuar. Nosotros tenemos un presupuesto que ya finaliza ahora en diciembre, pero o desde Diputación o desde las Cortes, esto hay que seguir trabajándolo para mantener la web en condiciones, para incluso añadir contenido, generar fotos, porque ahora mismo el trabajo básico que hemos hecho principalmente es trabajo de campo. Ir, grabar, hacer con un dron imágenes, grabar a los guías, grabar a los dueños, chefs, restaurantes. Poner todo a punto para que luego Exacto. pueda materializarse, pueda continuar y la gente pueda seguir disfrutando de todo esto. El otro día justamente hablábamos con chefs de la provincia que pueden ser prescriptores de nuestros vinos. Entonces tuve una entrevista con Nacho de Fardel, hemos estado en el Molino de Alcuneza, vamos a ir a Biosfera, al Doncel, hemos estado en el Sabori, para que los propios cocineros o dueños de los restaurantes también protejan nuestro patrimonio. Están involucrados, que al Exacto. final es de lo que se trata. Blanca, muchísimas gracias por estar hoy en la tarde con Cristina, por contarnos todo esto, y ya sabes que estás invitada para contarnos actualizaciones según vaya habiendo muchas más, que las va a haber, porque al final es involucrar a toda la provincia en un proyecto que merece la pena. Pues sí, espero que la gente lo visite, que vea y valore lo que tenemos desde la Ruta del Vino de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias. En la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar con temas de actualidad. Hoy en la tarde con Cristina nos hemos venido de nuevo al centro Nipace. Estamos en Nipace porque vamos a conocer a Alberto, que le tenemos por aquí. Permíteme que me siente a tu lado, porque vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar de cuánto tiempo llevas viniendo aquí a Nipace, que son ya muchísimos años. Empezaste con 7, tienes 22, y vamos a hablar un poco de toda esa trayectoria que has tenido aquí desde que empezaste como paciente hasta ahora, que hay muchísimo más allá, porque ya no solo eres paciente.
Bueno, buenas tardes. Yo empecé con 7 añitos, como has dicho, y la verdad es que yo mis primeros pasos solo los di aquí. Yo, pues debido a mi discapacidad, tardé un poco más que el resto de personas en pues caminar, y entonces los primeros pasos fueron aquí. Y desde entonces pues he ido viniendo normalmente una vez al año, como un intensivo, que es vienes un mes, que estás 3 horas mínimo al día trabajando aquí, y ahora los últimos 2 años vengo de manera habitual una vez a la semana. Y sí, yo hice CAFID y entonces tengo formación en entrenamiento deportivo, y este año me pidieron que el curso que imparten ellos de formación pues fuera profesor durante 1 hora y media, que di una charla con un compañero. Al final es una vida muy ligada a Nipace desde que eres bien chiquitito hasta ahora, cuando ya te has formado, has hecho tu carrera, vienes aquí de formador también. Cuéntanos qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño, porque siempre nos gusta recordar la infancia, siempre nos gusta recordar esas primeras veces. No sé si recuerdas algo de Nipace cuando empezaste o ya tienes recuerdos un poco más de estos últimos años. O sea, sobre todo como un ambiente mucho más pequeño, porque estaban en otro centro antes, en el centro de Guadalajara, y entonces era como un ambiente mucho más pequeño, mucho más cerrado. Y ahora que hay tanta gente, o sea, yo lo disfruto un montón porque soy una persona a la que me gusta pues eso, saludar a los fisios, estar con otros pacientes, porque al final intento ayudar también un poco. Hay veces que me quedo más tiempo de lo que yo trabajo con el tratamiento para ayudar un poco, y eso, como que el trato sigue siendo el mismo. Es una fundación que es un ambiente muy familiar y a mí es algo que me gusta mucho, y entonces eso lo llevo destacando desde que empecé con 7 años hasta ahora. Es cierto además que las terapias, todos esos tratamientos que te dan aquí en Nipace habrán ido cambiando dependiendo de las necesidades que hayas ido teniendo según vas creciendo. ¿Cómo ha sido todo esto? Porque es verdad que un niño de 7 años al final entra aquí, da sus primeros pasos, empieza pues toda esa fase de movilidad que tienes que empezar, que al final es dura, porque es verdad que habrá habido momentos muy duros, pero luego vas evolucionando, vas creciendo y tienes que seguir aquí dándolo todo en esas terapias para poder desarrollar la vida que has desarrollado. O sea, por ejemplo, al principio conmigo sí que era un trabajo como mucho más de estiramiento, relajar el tono muscular, porque yo tengo espasticidad, que es que el músculo pues en vez de contraerse y relajarse se queda contraído. Entonces al principio sí que era un poco eso, y luego con el paso de los años sí que hemos tirado más a un trabajo más funcional, para que yo me pudiera valer por mí mismo en mi día a día, vivir como un chico de 24 años, pues normal, por así decirlo. Además supongo que también habrá habido ese cambio, ¿no? Porque cuando eras pequeño te traerían tus padres, vendrían aquí contigo, pero ahora ya conduces, ahora ya vienes tú solo. Al final tienes esa autonomía que Nipace, gracias a todas esas terapias, te ha podido dar. O sea, me ha ayudado mucho, y o sea, ahí, como tú has dicho, pues al principio venían mis padres, y o sea, se nota mucho el apoyo de la familia, como pasa con Raquelilla y sus padres, que hay un apoyo muy grande detrás y por eso nace la fundación. Y yo destaco mucho pues el papel de mis padres, que al final, al principio, pues cuando eres más pequeño, pues no puedes hacer los ejercicios que te mandan tú solo. Ahora yo ya sí, pero yo destaco mucho eso, el labor de mis padres. Y sí que es verdad pues que ha habido momentos pues duros, difíciles, sobre todo cuando eso, los últimos años del bachillerato, la ESO, sí que cambiamos a septiembre para que yo no perdiese clase, pero al principio como compaginar, venir un mes entero, tantas horas, luego llegar a casa y ponerte a estudiar, pues fue complicado. ¿Cómo ha sido pasar de ser paciente, que lo sigues siendo y lo seguirás siendo, a luego esa otra parte de formación? Porque es cierto que se ve de otra manera el poder luego aplicar todo lo que al final no solo has estudiado, sino has estado viviendo también. Sí, o sea, para mí fue cuando me lo pidieron, fue un momento de vértigo, porque claro, muchos son fisios y al final en el trato con el paciente pues a lo mejor pueden tener más idea que yo, pero claro, yo no tengo una experiencia que puedo darles a ellos a través de ser paciente de aquí, que yo creo que les enriquece mucho, y a ver, formación tengo, entonces pues eso, sí que fue como un momento de mucha responsabilidad, de ayudar a formar a gente que va a trabajar con otros chicos y que les puedan ayudar. Pues si te parece vamos a dejar que entre la fisio, porque es cierto que vamos a ver algunas de esas rutinas que tienes cuando vienes, tanto esas veces por semana como esos intensivos que tienes en el mes, así que muchísimas gracias por atendernos, vamos a seguir quedándonos por aquí y te dejamos que vengas, así que pasa por aquí.
Bueno, me voy a meter por aquí para ir preguntando un poco, para que me vayáis contando un poco cómo son esas terapias. Te vamos a dejar a ti, Alberto, que vayas haciendo tus cosas, que tampoco te queremos aquí invadir mucho, pero bueno, ve contándonos un poquito esas terapias que normalmente se suelen hacer en temas de más espasticidad o lo que Alberto necesita al final cada vez que viene. Bueno, pues siempre la fisioterapia engloba un rango muy grande de terapias, desde modulación del tono, preparación de la musculatura, en el caso de que el tono esté alto, esté bajo, pues hacen unas técnicas u otras, hasta muchísimo ejercicio de fortalecimiento, ¿verdad? Por la importancia, además hablaste de ello en el NIEL, la importancia de la fuerza y el ejercicio activo. El coger fuerza, sobre todo en tronco, en piernas, en brazos, pero el tronco es fundamental para que nos permita hacer los cambios posturales, para que nos permita caminar. Y luego hacemos también trabajo de resistencia, tanto con marcha como con la piscina, que es un gran aliado. Y bueno, pues agilidad, coordinación, ¿verdad? Muchísimo equilibrio, que vamos a trabajar tú y yo ahora en un poquito, de todo. La verdad es que... Pues me voy a salir del box para dejaros hacer un poco y luego ya me vengo a despedir cuando ya hayáis terminado con la terapia. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues yo ya me voy a despedir porque me voy a colar por aquí. Alberto, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en La Tarde con Cristina y por contarnos tu historia. Ya sabes que estás invitado cuando quieras a La Tarde con Cristina a contarnos muchísimo más y cómo son esas formaciones que ya impartes aquí en Nipace. Muchas gracias a vosotros y espero veros pronto. Muchas gracias. Y ayer lunes pudisteis ver un resumen de cómo fue ese espectáculo de drones en el Parque de Adoratrices del sábado. Hoy vemos un resumen de cómo fue ese espectáculo el domingo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, para seguir contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia en este último programa del año. En la tarde con Cristina todo puede pasar. En la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele.